5.500 años antes de Jesucristo, comenzaba una civilización, Egipto, una civilización muy antigua, con faraones poderosos, monumentos grandiosos. El Nilo, fuente de vida, nutría a un pueblo ingenioso. Desde las majestuosas pirámides hasta los grandiosos templos, Egipto dominaba. Su arte y su cultura brillaban. La escritura jeroglífica, compleja, guardaba sus secretos. El antiguo Egipto, un modelo de civilización, durante milenios prosperó. Su influencia se extendía por África y Oriente Medio. Pero incluso los imperios más poderosos conocen su ocaso. El antiguo Egipto no escapó a su destino. ¿Cómo una civilización tan gloriosa pudo derrumbarse? ¿Qué eventos, qué factores precipitaron su caída? Eso es lo que vamos a explorar juntos. El declive del antiguo Egipto no fue un evento repentino. Fue un proceso lento y complejo. Una multitud de factores se entrelazaron. Guerras, hambrunas, crisis políticas, cambios climáticos. Todo contribuyó a la caída del imperio. Las causas fueron múltiples e interconectadas. Comprender este declive es comprender la historia. Es una advertencia para las civilizaciones de hoy en día. Porque la historia, a menudo tiende a repetirse. Al estudiar el pasado, quizás podamos evitar repetir los errores del pasado. Así que, sumerjámonos en los recovecos de la historia egipcia. Descubramos juntos los secretos del colapso de una civilización fascinante. El antiguo Egipto, un regalo del Nilo. Este río majestuoso, fuente de vida, era el corazón de la civilización egipcia. Cada año, el Nilo se desbordaba, depositando un limo fértil en las tierras. Gracias a estas crecidas, los egipcios cultivaban el trigo, la cebada y el lino. El Nilo era sinónimo de prosperidad, de abundancia. Pero este río que alimentaba al pueblo también podía transformarse en un enemigo temible. Porque el Nilo era caprichoso. Sus crecidas, a veces insuficientes, a veces excesivas, podían generar el caos, y el clima, cambiante, amplificaba estas variaciones impredecibles. Períodos de sequía prolongada se sucedían con inundaciones devastadoras. El Nilo, fuente de vida, se convertía entonces en portador de hambre. Imaginen esas crecidas insuficientes, el limo fértil no alcanza las tierras, las cosechas disminuyen, la hambruna amenaza, el pueblo sufre, se debilita, después, el Nilo se desata, unas inundaciones masivas arrasan los campos, destruyen las aldeas, el suelo empapado se vuelve inadecuado para el cultivo, la hambruna se abate de nuevo sobre Egipto. Estas catástrofes naturales repetidas debilitaron el imperio, las reservas de comida menguaban, el descontento popular crecía, la inestabilidad social acechaba. Los faraones, considerados los garantes del orden cósmico, perdían su autoridad. El pueblo, hambriento, se rebelaba contra el poder establecido. La unidad de Egipto se resquebrajaba. La agricultura, pilar de la economía egipcia, estaba a merced del Nilo. Variaciones climáticas, incluso leves, tenían un impacto considerable. La producción agrícola disminuía, conllevando escasez de alimentos. Los precios se disparaban, haciendo que la comida fuera inaccesible para los más pobres. El hambre se extendía. Debilitada por el hambre, la población era más vulnerable a las enfermedades. Las epidemias se multiplicaban, diezmando las filas de la población activa. La economía se veía aún más debilitada. El gobierno, incapaz de alimentar a su pueblo, perdía su legitimidad. La autoridad central se debilitaba, abriendo paso a las luchas de poder y a las divisiones internas. Egipto, antes unida, se fragmentaba. El faraón, considerado como un dios viviente, encarnaba la unidad de Egipto. Su poder absoluto se basaba en un equilibrio frágil. Por un lado, era el garante del orden cósmico, responsable de la prosperidad del país. Por otro lado, debía lidiar con las ambiciones de los nobles, los sacerdotes y los gobernadores de las provincias. Cuando el Nilo era clemente y Egipto próspero, este equilibrio se mantenía. Pero las crisis, ya fueran climáticas, económicas o sociales, debilitaban el poder faraónico.
El pueblo, enfrentado al hambre o a las invasiones, cuestionaba la autoridad del faraón. Las luchas de poder internas se multiplicaban, debilitando la unidad del país. Los períodos de debilidad faraónica eran propicios a las conspiraciones y las revueltas. Los nobles, ávidos de poder, desafiaban la autoridad central. Algunos gobernadores de provincia, fuertes de su influencia local, se proclamaban independientes. Egipto, antes unida bajo el mando del faraón, se dividía en una multitud de reinos rivales. Estas luchas internas debilitaban considerablemente el país. El ejército, dividido, ya no podía hacer frente a las amenazas exteriores. La economía, perturbada por los conflictos, se hundía. Egipto, antes temida y respetada, se convertía en una presa fácil para los invasores. Los Hicsos, pueblo de Oriente Próximo, aprovecharon estas divisiones para conquistar el delta del Nilo. Con el paso de los siglos, la corrupción se instaló en la administración egipcia. Los funcionarios descuidaban sus deberes. Los impuestos eran una carga muy pesada para la población. La justicia ya no protegía a los débiles. El pueblo perdía la confianza en sus dirigentes. Esta decadencia moral aceleró la caída del imperio. Egipto, debilitada por sus divisiones internas, ve emerger un nuevo enemigo en el norte. Los Hicsos, un pueblo guerrero procedente del Próximo Oriente, penetran en el delta del Nilo. Armados con caballos y carros de combate, tecnologías desconocidas para los egipcios, los Hicsos siembran el terror. Las ciudades caen, los templos son saqueados. Egipto, antaño invencible, es humillada. Durante más de un siglo, los Hicsos reinan sobre el Bajo Egipto, imponen sus costumbres, sus dioses. El faraón, relegado al sur, solo controla una parte del país. Pero el dominio hicso no dura eternamente. Los faraones del sur, planeando su venganza, finalmente unifican el país y expulsan a los invasores. Egipto es liberada, pero profundamente herida. En el siglo VIII a.C., una nueva amenaza se cierne sobre Egipto. Asiria, un imperio poderoso, extiende su dominio sobre el Próximo Oriente. Los asirios siembran el terror a su paso. Sus ejércitos aplastan cualquier resistencia. Egipto no puede contener la invasión. En el año 663 a.C., Tebas es saqueada. Sus templos son saqueados, sus tesoros robados. Es un golpe terrible para la civilización egipcia. El reino del norte es anexado al imperio. Egipto es ahora una provincia sometida a un amo extranjero. El imperio asirio se derrumba. Egipto pasa bajo el dominio de los persas, después de los griegos. Los faraones ya no tienen ningún poder real. Egipto pierde su propia identidad. El alma de Egipto se apaga poco a poco. Egipto se convierte en una provincia. Un recuerdo lejano. Cleopatra intenta salvar su reino. Su suicidio marca el final del Egipto antiguo. El antiguo Egipto, encrucijada del mundo antiguo. Sus barcos surcaban el Mediterráneo cargados de trigo, oro y papiro. El comercio, fuente de riqueza y prosperidad. Pero la inestabilidad política y las invasiones extranjeras acabaron con esta prosperidad. Las rutas comerciales, antaño seguras y prósperas, se volvieron peligrosas, impracticables. Los barcos egipcios, víctimas de piratas o flotas enemigas, ya no se aventuraban en los mares. Las caravanas, cargadas de mercancías preciosas, eran atacadas, saqueadas. Egipto, aislado del resto del mundo, veía cómo su comercio se reducía a la nada. Las riquezas fluían menos, la economía se paralizaba. Las minas de oro del desierto de Nubia, que antes parecían inagotables, se estaban agotando poco a poco. El oro, tan necesario para la guerra y símbolo del poder de los faraones, empezaba a escasear. Los faraones,
Para poder pagar sus guerras y sus grandes proyectos, tenían que usar las reservas del tesoro real. Los impuestos, cada vez más altos, eran una carga muy pesada para la gente. Egipto, que antes había sido tan rico, estaba sufriendo una crisis económica. Las arcas del Estado estaban vacías y el ejército mal equipado. El país, debilitado, ya no podía defender sus fronteras. Los artesanos, sin materiales con los que trabajar, no podían ejercer su oficio. Los templos, que antes brillaban con oro y piedras preciosas, se estaban arruinando. Egipto, que una vez fue glorioso, estaba perdiendo su brillo. Los campesinos, aplastados por los impuestos y víctimas de las hambrunas, abandonaban sus tierras. La agricultura, pilar de la economía egipcia, se venía abajo. Las ciudades, antes animadas y prósperas, se vaciaban de sus habitantes. El desempleo, la miseria y el hambre golpeaban a la población. Egipto, en el pasado tan viva, se sumía en la apatía. Los faraones, impotentes ante la crisis, perdían todo crédito a ojos del pueblo. Su autoridad, ya debilitada por las luchas internas, se derrumbaba. Egipto, exhausta, desangrada, ya no tenía fuerzas para resistir a los invasores. Los persas, y luego los griegos, no tuvieron ninguna dificultad en apoderarse de un país de rodillas. El imperio egipcio, antaño temido y respetado, se apagaba como una vela al amanecer. El antiguo Egipto, una civilización profundamente religiosa. Sus dioses, omnipresentes, marcaban la vida cotidiana. El faraón, intermediario entre los dioses y los hombres. La llegada de los persas y después de los griegos trastocó este orden ancestral. Nuevos dioses, nuevos cultos hicieron su aparición. Zeus, Apolo, Dionisio se sumaron al panteón egipcio. Alejandro Magno, al conquistar Egipto, se coronó faraón. Él fomentó la fusión de las culturas griega y egipcia. Un nuevo dios nació, Serapis, síntesis de Zeus y Osiris. Esta convivencia de dioses no se produjo sin dificultades. Si bien algunos egipcios adoptaron las divinidades extranjeras, otros permanecieron fieles a los dioses ancestrales. La unidad religiosa de Egipto se resquebrajaba. Alejandría, nueva capital fundada por Alejandro Magno, se convirtió en una encrucijada cosmopolita. Griegos, egipcios, persas, judíos convivían allí. Esta apertura al mundo trajo consigo un soplo de aire fresco artístico e intelectual. La Biblioteca de Alejandría, joya del saber antiguo, atraía a sabios y filósofos de todo el mundo. Pero esta influencia extranjera, si bien enriqueció la cultura egipcia, también contribuyó a su desaparición progresiva. El griego, lengua del poder y del comercio, fue sustituyendo poco a poco al egipcio antiguo. Las tradiciones ancestrales, los ritos inmemoriales, fueron poco a poco olvidados, abandonados. Egipto, antaño tan orgulloso de su identidad, se perdía en un crisol de culturas. El alma de Egipto se desvanecía. En el corazón de un entrelazamiento de tradiciones e influencias extranjeras, surgió un nuevo faro de civilización. Alejandría. Fundada por Alejandro Magno, esta ciudad se convirtió rápidamente en una encrucijada cosmopolita, donde griegos, egipcios, persas y judíos coexistían. Alejandría no era solo una ciudad, era un símbolo de la fusión de culturas y de la grandiosa arquitectura de la ciudad, y sus animados mercados reflejaban esta mezcla de estilos y tradiciones. El Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, era testimonio de la ingenuidad y la ambición humanas. La gran biblioteca de Alejandría, un tesoro de conocimiento sin igual, atraía a eruditos, filósofos y científicos de todos los rincones del mundo. Sin embargo, bajo esta apariencia de prosperidad y progreso, se cosían tensiones. La afluencia de costumbres e idiomas extranjeros comenzó a erosionar el tejido mismo de la sociedad egipcia antigua. El griego se convirtió en el idioma común del comercio y el gobierno, eclipsando progresivamente la antigua lengua egipcia. Los rituales tradicionales y las prácticas ancestrales caían cada vez más en el olvido a medida que nuevas creencias se arraigaban. Este mestizaje cultural, aunque enriquecedor, también condujo a la desaparición gradual de la identidad única de Egipto.
El auge de Alejandría simbolizaba tanto el apogeo del compromiso de Egipto con el mundo como el comienzo de su dilución cultural. A medida que la ciudad prosperaba, el alma de Egipto, tan profundamente arraigada en sus tradiciones ancestrales, comenzó a debilitarse. Así, el escenario estaba listo para el próximo capítulo de la larga y rica historia de Egipto, un capítulo marcado por los triunfos y las tragedias de una civilización en transición. La presión demográfica y las crisis climáticas agravaron las tensiones sociales. La lucha por los recursos se convirtió en un conflicto abierto. Los campesinos hambrientos se rebelaron contra los nobles y los sacerdotes. Los saqueos e incendios se multiplicaron. La unidad de Egipto se fracturaba cada día. El Nilo, testigo silencioso del derrumbe de una civilización milenaria. El antiguo Egipto, en su día amo del mundo conocido, se extinguió. Su historia, larga y gloriosa, nos fascina incluso hoy en día. Pero su declive, inexorable, nos recuerda la fragilidad de las civilizaciones. Una multitud de factores, internos y externos, acabaron con su poder. Los caprichos del Nilo debilitaron la agricultura, pilar de la economía. Las hambrunas, las epidemias, los disturbios sociales minaron el poder faraónico. Egipto, dividido, debilitado, se convirtió en una presa fácil para los invasores. Hicsos, asirios, persas, griegos, romanos, todos contribuyeron a la caída de Egipto. Pero más que la fuerza bruta, fue la influencia cultural extranjera la que dio el golpe final. Egipto, integrada en imperios extensos, perdió su propia identidad. Su cultura, sus tradiciones, sus dioses fueron poco a poco olvidados. El alma de Egipto se apagó en 3100 a.C. La historia del antiguo Egipto es una advertencia. Incluso los imperios más poderosos son mortales. Dejen sus comentarios sobre el colapso de una de las civilizaciones antiguas más longevas y otros factores que condujeron a su caída.